¿Qué implica narrar el dolor sin convertirlo en espectáculo? Nuestra relación con el dolor comienza mucho antes de que seamos capaces de comprenderlo. Desde la infancia aprendemos a reconocerlo en los demás, en las noticias que se escuchan de fondo en la casa, en las imágenes de catástrofes que vemos en televisión, en los relatos familiares sobre la pérdida, en la violencia que atraviesan nuestros barrios, nuestros hogares o nuestros países. Aprendemos a mirar el sufrimiento antes de aprender a nombrarlo, pero también aprendemos poco a poco a convivir con él. Y quizá esa sea una de las paradojas más inquietantes de nuestro tiempo. Mientras más imágenes del dolor consumimos, menos parecen afectarnos. Vivimos en una época en la que las guerras se transmiten en directo, los atentados circulan en redes sociales pocos minutos después de ocurrir, y las tragedias humanas comparten espacio con anuncios publicitarios, videos de entretenimiento y publicaciones cotidianas. La violencia se ha integrado al flujo de imágenes que consumimos todos los días. No es una excepción, es el paisaje visual contemporáneo. Por eso, la pregunta ya no es si podemos mirar el dolor. La pregunta es ¿qué ocurre cuando lo hacemos? La ensayista Susan Sontag escribió que ninguna fotografía puede explicar nada por sí sola. Las imágenes del sufrimiento tienen la capacidad de conmovernos, pero también de acostumbrarnos a la violencia. Cuanto más vemos, más difícil parece sentir. Por su parte, el filósofo Byung-Chul Han advierte que vivimos en una sociedad saturada de estímulos visuales, donde la sobreexposición termina produciendo indiferencia. La abundancia de imágenes no genera necesariamente más comprensión, sino en muchos casos un agotamiento de nuestra capacidad de atención y de empatía. Quizás el problema no sea mostrar el dolor, sino la forma en que decidimos hacerlo. No es lo mismo exhibir el sufrimiento que representarlo. Exhibir es convertir el dolor en un objeto de consumo visual. Representar es construir una experiencia que preserve la dignidad de quien sufre y permita comprender las estructuras sociales, políticas e históricas que hicieron posible ese sufrimiento. La representación ética de la violencia no depende de cuánto dolor se muestra en una imagen, sino de la relación que se construye entre el espectador y quien lo padece. Y para pensar en esta cuestión, nos centraremos en una forma específica del sufrimiento, la violencia explícita. Porque el problema no reside únicamente en la existencia de imágenes violentas, sino en la manera en que éstas moldean nuestra percepción del dolor ajeno. En 2002, en una Europa atravesada por los debates sobre la violencia mediática y los límites de la representación, Irreversible de Gaspar Noé irrumpió en el Festival de Cannes provocando abandonos masivos de la sala. La película narra una historia de venganza en orden cronológico inverso, como si intentara demostrar que la violencia, una vez ocurrida, contamina todo lo que la precede. Su frase promocional lo resume con brutalidad: el tiempo lo destruye todo. En una de sus escenas más conocidas, la cámara permanece inmóvil durante varios minutos, mientras una mujer es brutalmente agredida. No hay cortes, no hay música, no hay escapatoria. El espectador queda atrapado frente al acontecimiento. Gaspar Noé parece formular una exigencia: mirar. Pero cuanto más se prolonga la escena, más extraña se vuelve esa exigencia. Llega un momento en el que la pregunta deja de ser ¿qué está ocurriendo en la pantalla? La pregunta pasa a ser ¿qué estamos haciendo nosotros frente a ella? ¿Por qué seguimos mirando? ¿Para comprender? ¿Para acompañar? ¿O simplemente porque la película nos obliga? La escena pretende denunciar una violencia, pero también revela un riesgo inherente a toda representación explícita del sufrimiento: convertir el dolor en un objeto de contemplación. El cineasta y crítico Jacques Rivet formuló esta preocupación décadas atrás cuando escribió que determinadas formas de filmar el horror implican inevitablemente una decisión moral. No existe una mirada inocente. Toda imagen construye una posición ética frente a aquello que se muestra. Algo similar ocurre en La Pasión de Cristo. Estrenada en 2004, en un contexto marcado por la espectacularización mediática de la guerra y por el auge de un cine cada vez más interesado en el hiperrealismo visual, la película de Mel Gibson convirtió el sufrimiento físico en el centro absoluto de su propuesta. Durante la flagelación, la cámara insiste una y otra y otra y otra vez sobre la carne desgarrada. Los golpes se acumulan, la sangre se acumula, las heridas se acumulan. La película busca transmitir la magnitud del sacrificio. Sin embargo, su insistencia produce una pregunta incómoda: ¿cuánto sufrimiento necesita una imagen para transmitir sufrimiento? ¿Existe un punto en el que mostrar más comienza a significar menos? Cuando la violencia se vuelve reiterativa, el espectador corre el riesgo de dejar de percibir a la persona y comenzar a percibir únicamente el impacto visual. La experiencia humana queda subordinada al espectáculo de la herida. Sontag advertía que las imágenes del sufrimiento pueden despertar compasión, pero también pueden vaciarse de sentido a través de la repetición. La sobreexposición no garantiza la comprensión, a veces la impide. Pero aquí
conviene detenernos un momento y salir, aunque sea brevemente, de la pantalla, porque tal vez la pregunta no deba dirigirse únicamente a la película, sino también a nosotros. ¿Por qué una representación tan explícita del sufrimiento resultó tan poderosa para millones de personas? ¿Por qué la imagen del cuerpo torturado ocupa un lugar tan central en nuestra cultura visual? En gran parte de la tradición cristiana occidental, el dolor no solo se recuerda, se contempla. La historia del mártir ha sido narrada, pintada, esculpida y representada durante siglos. Los cuerpos atravesados por flechas, las heridas de los santos, la crucifixión y el sacrificio han configurado una iconografía en la que el sufrimiento se convierte en la prueba de fe, redención y trascendencia. La pasión de Cristo no surge del vacío. Hereda una larga tradición de imágenes que han hecho del dolor un acontecimiento visible y el cuerpo herido un símbolo de salvación. Quizás por eso la violencia resultó tan significativa para muchos espectadores creyentes. No solo estaban viendo una película, estaban reencontrándose con imágenes que forman parte de su memoria cultural y espiritual. Sin embargo, esta herencia también abre una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una cultura se acostumbra a contemplar el sufrimiento como un espectáculo de sacrificio? ¿Qué sucede cuando el dolor se convierte en la principal forma de representar la virtud? La relación entre el cristianismo, el martirio y la espectacularización de la violencia merece una reflexión más amplia y compleja de la que este ensayo puede abordar. Por ahora, basta con reconocer que nuestras formas de mirar el sufrimiento no nacen en el cine. El cine hereda una mirada que ya existía mucho antes de él. Y quizás ese sea tema de otro ensayo. Y es precisamente allí donde aparece una diferencia fundamental. No entre mostrar y ocultar, sino entre exhibir y representar. En The Zone of Interest, Jonathan Glazer se enfrenta a un desafío radical: cómo filmar el horror del Holocausto sin convertirlo en una imagen consumible. La película, basada libremente en la novela de Martin Amis, se sitúa junto al campo de concentración de Auschwitz y sigue la vida cotidiana de Rudolf Höss, comandante del campo, y su familia. Pero Glazer toma una decisión decisiva: no mostrar, o al menos no mostrar directamente. Vemos flores, un jardín cuidadosamente diseñado, niños jugando, una familia compartiendo el almuerzo. Mientras tanto, detrás del muro se escuchan disparos, gritos, motores y el rugido constante de los hornos crematorios. La violencia nunca aparece en cuadro, pero está en todas partes. La película desplaza nuestra atención del acontecimiento violento hacia las condiciones que permiten su existencia. No observa a las víctimas, observa la normalización del horror. Nos obliga a preguntarnos cómo una familia puede construir una vida cotidiana sobre el sufrimiento de miles de personas. La ausencia se convierte en una forma de presencia. El fuera de campo deja de ser una decisión estética para convertirse en una decisión ética. La película no nos permite consumir imágenes del sufrimiento, nos obliga a convivir con su sombra, y al hacerlo revela una verdad inquietante. El horror no siempre adopta la forma del espectáculo, con frecuencia se manifiesta como rutina. Algo parecido ocurre en Los colores de la montaña. Ambientada en el conflicto armado colombiano, la película de Carlos César Arbeláez decide alejarse de las representaciones tradicionales de la guerra. No hay grandes batallas, no hay escenas multitudinarias de combate, no hay heroísmo. La violencia parece filtrada a través de la mirada de la infancia. Manuel y sus amigos solo quieren recuperar un balón atrapado en un campo minado. Un balón, nada más. Y sin embargo, en ese objeto inmóvil se concentra una tragedia entera. La película comprende que la guerra no destruye únicamente cuerpos, destruye territorios, destruye vínculos, destruye la posibilidad de jugar sin miedo. Lo que antes era un espacio de encuentro se convierte en una amenaza invisible. En un país como Colombia, donde generaciones enteras crecieron conviviendo con una violencia, esta decisión resulta especialmente significativa. La película no necesita mostrar cadáveres para hablar del conflicto armado. Le basta con mostrar aquello que la guerra arrebata: la infancia, la confianza, la sensación de pertenecer a un lugar. Tal vez allí se encuentre la diferencia, no en la cantidad de dolor que una película muestra, sino en la relación que construye entre el espectador y quien sufre. Irreversible y La pasión de Cristo sitúan el sufrimiento en el centro de la mirada. La zona de interés y Los colores de la montaña dirigen nuestra atención hacia sus huellas. Unas muestran el golpe, las otras muestran una herida que permanece. Unas exponen, las otras recuerdan. Sin embargo, la cuestión no consiste en afirmar que toda representación explícita sea necesariamente inmoral, ni que el fuera de campo constituya siempre la mejor respuesta. La pregunta es otra: ¿qué tipo de mirada produce una imagen? ¿Nos acerca al sufrimiento de los demás o nos acostumbramos a él? ¿Nos invita a comprender una realidad o simplemente nos ofrece una experiencia intensa?
porque, al final, mostrar el dolor sin convertirlo en espectáculo implica asumir que toda imagen del sufrimiento es también una responsabilidad. Implica reconocer que el dolor ajeno no es una experiencia disponible para nuestro consumo emocional, ni un recurso narrativo destinado únicamente a impactarnos. Implica resistirse a la tentación de reducir una vida humana a la intensidad de su herida. Representar el sufrimiento éticamente significa preservar la dignidad de quien lo padece, revelar las estructuras históricas, políticas y sociales que hicieron posible esa violencia y recordar que detrás de cada imagen existe una persona irrepetible. No se trata de ocultar el horror, se trata de impedir que el horror agote el significado de quienes lo atraviesan, porque una imagen se convierte en espectáculo cuando nos invita a observar el dolor desde la distancia, cuando transforma el sufrimiento en una experiencia visual intensa pero pasajera, cuando nos permite mirar sin sentirnos implicados. En cambio, una imagen se vuelve ética cuando nos obliga a recordar, a cuestionar y a asumir una posición frente a aquello que vemos. Cuando no nos pregunta cuánto somos capaces de soportar, sino qué estamos dispuestos a hacer para aquello que hemos visto. Quizá esa sea una de las tareas más difíciles del cine, no enseñarnos a observar el dolor, sino enseñarnos a reconocer a las personas que existen detrás de él. Porque cuando el sufrimiento se convierte únicamente en una imagen, corre el riesgo de transformarse en consumo. Pero cuando conserva su dimensión humana, cuando nos obliga a pensar en vidas concretas y no solamente en cuerpos heridos, la imagen deja de consumir el dolor y comienza a darle memoria. Y tal vez, después de todo, esa sea una de las formas más honestas de mirar.